Bien, entonces en este video vamos a mostrar cómo podemos utilizar otro tipo de gráfico que es sumamente importante para presentar los datos, pero fundamentalmente para hacer un análisis descriptivo, ¿no? Entonces, nosotros en la anterior clase habíamos importado esta base de datos y le hemos denominado el nombre, bueno, hemos creado un data frame que se llama árboles. Bueno, que tiene cinco variables: especie, diámetro, altura comercial, calidad y volumen, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer gráficos de caja, ¿no? Entonces, generar un gráfico de caja, este, de la variable, por ejemplo, de la variable, diámetro, de la variable diámetro. Bien. Entonces, nosotros vamos a entonces vamos a generarnos un gráfico de caja, ¿no? Entonces, si nosotros vamos acá, por ejemplo, vamos a tener entonces, bueno, acá aquí también vamos a tener utilizando la función boxplot, ¿no? Bien, entonces, ¿qué argumentos podemos ingresar a boxplot? Por ejemplo, acá tenemos, nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, el nombre del data frame es árboles, pero nosotros vamos a generar entonces ahora un vector numérico que se va a llamar diámetro, ¿no? Y eso entonces tiene que ser el nombre del data frame árboles y el nombre de la variable que es diámetro, ¿no? Diámetro, y vamos a visualizar ahora este vector numérico, diámetro. Bien, a ver, vamos a ver si no tenemos ningún problema. Bien, entonces acá tenemos toda la información del diámetro, ¿no? Entonces acá no hay ningún problema. Tenemos toda esta información del diámetro, ¿no? Entonces tenemos todos los del diámetro, lo hemos separado el diámetro, ¿no? Bien, ahora ya tenemos el diámetro. Ahora vamos a generarnos, hemos dicho, un gráfico de cajas para esta variable. Entonces tenemos boxplot y acá colocamos diámetro, y ahora vamos a hacer correr nuestro boxplot diámetro. Bien, este es el boxplot entonces del diámetro, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Lo más importante es la interpretación. Nosotros tenemos acá un eje vertical, ¿no? Donde nos está indicando justamente las clases de diámetro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, hasta hay algunos de 120 centímetros, algunos árboles que están mucho más todavía, ¿no? Entonces, lo que hace el programa, este gráfico de cajas, es sumamente interesante porque además de que nosotros podamos visualizar rápidamente cuál es el comportamiento de esta variable numérica diámetro, podemos ver, por ejemplo, acá que tenemos, esta es la cajita, la caja, y estas dos líneas de ahí son los bigotes, ¿no? Que se denomina, por eso también se llama gráfico de cajas y bigotes. Entonces, todos este punto de acá, por ejemplo, que son círculos, son valores anómalos, ¿no? Valores anómalos que en inglés se denominan los outline, valores que no están dentro, digamos, de la distribución de esa variable de acuerdo a los datos, a la mayoría de los datos que se tienen. Y también en la parte superior tenemos muchos más valores todavía anómalos, ¿no? Los outliers. Entonces, una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, acá, es que en general, en el caso del diámetro, tenemos una gran cantidad de valores extremos, muchos valores extremos superiores, ¿no? Que están fuera están fuera de los valores que deberían ser el superior, que solamente debería llegar el valor superior hasta más o menos 85 centímetros, ¿no? De acuerdo a la distribución que tiene esta variable, ¿no? Los demás son valores extraños, ¿no? Los que son mayores a ese diámetro. Bien, acá ustedes pueden ver esta línea más o menos, si nosotros vamos, más o menos va a estar por acá,
¿no? Aquí está 50, vamos a suponer que está en 47, ¿no? Entonces, esta línea es el valor mínimo de la distribución, ¿no? De la distribución. Es el mínimo. Este que tenemos ahí de la cajita, en la caja de color gris, la línea de abajo es el primer cuartil. Entonces, acá si nosotros nos vamos, más o menos va a ser cerca de 60, va a ser el primer cuartil, ¿no? Entonces, eso significa que este valor, la probabilidad de encontrar valores menores a este primer cuartil es de un 25%, ¿no? Bueno, y otra cosa importante, la línea que está acá, la línea que está al medio en la cajita, esa es la mediana, por lo tanto, si esta mediana justo va a estar al medio de la cajita, entonces vamos a tener una distribución simétrica. Cuanto esta línea esté más abajo de la cajita o más arriba, vamos a tener una curva de distribución asimétrica a la izquierda o a la derecha, ¿no? Bien, entonces eso es importante, también esta línea que está al medio. Luego, la línea superior de la cajita representa el tercer cuartil de la distribución. Entonces, si nosotros vamos acá, vamos a tener más o menos 73, digamos, 73 centímetros. Entonces, la probabilidad de encontrar árboles con diámetros menores o iguales a 73 centímetros va a ser un 75%. Entonces, y este va a ser el volumen máximo, digamos, de la distribución de esta variable, y estos son los valores extremos, ¿no? Los outliers que denominamos. Bien, entonces, a través de este gráfico de cajas, yo puedo saber si mi distribución es simétrica o asimétrica. Puedo saber también el grado de variabilidad. Entonces, la variabilidad va a estar definido por esta distancia, ¿no? Esta distancia. Cuanto mayor sea esto, va a haber mayor variabilidad, ¿no? También podemos saber a través de este diagrama de cajas dónde están los valores extremos, ¿no? Los valores que están fuera de la distribución, si están en la parte superior, como en este caso, encima del tercer cuartil o están debajo del primer cuartil. Aquí solamente tenemos un valor anómalo, aquí tenemos una gran cantidad, ¿no? Entonces, eso se debe justamente a que son el número de árboles que nosotros tenemos con diámetros superiores, ¿no? De más de 1 metro o de 1 metro, es sumamente pequeño en relación al conjunto que está concentrado más o menos entre 50 centímetros y más o menos entre 85 centímetros. Ese es el conjunto más grande de árboles concentrados ahí. Por lo tanto, la distribución también la curva de distribución va a estar delimitada de acuerdo al número de individuos que están en esas clases, ¿no? Entonces, fíjense, solamente hemos puesto box plot y ya tenemos entonces nuestro gráfico. Pero, acá lo que nos interesa ahora, y es sumamente importante, es poder ver, nosotros tenemos una gran cantidad de especies, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Nosotros tenemos acá la especie diámetro. Entonces yo quisiera ver, por ejemplo, cuál será el comportamiento de cada una de estas especies en función al diámetro. Entonces acá vamos a hacer ahora, hemos dicho generar un gráfico de cajas de la variable diámetro y aquí vamos a generar, ¿no? Un gráfico de cajas, vamos a generar un gráfico de cajas, ¿no? Pero vamos a generar un gráfico de cajas para el diámetro y el volumen, pero por cada una de las especies. Entonces sería por cada una de las especies. Bien, esto es importante. Entonces acá nosotros vamos a generar un gráfico de cajas por cada una de las especies, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener box plot nuevamente. Box plot. Por ejemplo, primeramente diámetro. Entonces vamos a colocar acá diámetro, ¿no? Y ahora tenemos acá esta función. Acá vamos a poder ver, acá tenemos una función,
es una S pero echada. Entonces, esto quiere decir, queremos hacer un gráfico de cuál es el comportamiento de la variable diámetro, pero en función a la especie. Y la especie para nosotros va a ser árboles, símbolo de dólar, y ahí tenemos especie. Bien, entonces, a ver, vamos a ver si está bien todo eso. Vamos a tratar de ver si no hay ningún problema. Bien, fíjense ahora lo que hemos generado. Hemos generado un gráfico sumamente importante, ¿no? Acá tenemos las 11 especies, ¿no? Y ahora sí yo puedo ver a través de este gráfico, puedo hacer una comparación de las especies, ¿no? Entonces podría aquí responder algunas preguntas. ¿Cuál es la especie que tiene más valores que están fuera de la distribución? Que son estos que están acá. La gran mayoría de los que presentan valores extremos, los outliers, están en la parte superior, encima del tercer cuartil, ¿no? Todos están acá, aquí también, acá también. Pero ¿cuál sería la especie que presenta más outliers en la parte superior? Posiblemente el roble, ¿no? Hay otras especies que no presentan, como verdolago, por ejemplo, que no tiene apenas un solo outlier ahí. O la especie picana que no tiene outliers ni en la parte inferior ni en la parte superior, ¿no? Lo mismo que el cedro, que tampoco tiene outliers ni en la parte superior ni en la parte inferior, ¿no? En cambio, el cuchi, esta especie tiene valores extremos en la parte superior, ¿no? El curupau igual en la parte superior, apenas uno en la parte inferior. Hichituriki solamente tiene valores extremos en la parte superior. Morado igual tiene la parte superior, pero como pueden ver acá, tenemos más número de outliers encima del tercer cuartil para la especie roble. ¿Qué más podríamos responder acá? Podríamos decir, a ver, ¿cuál es la especie que tiene el mayor diámetro promedio? ¿Cuáles serán las especies que tienen los diámetros promedios más altos? Entonces, acá hemos dicho que acá tenemos la mediana, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el soto. El soto es una especie que tiene mayor, es en realidad la especie que tiene los mayores diámetros, el soto, ¿no? Le sigue la especie cedro, y en el otro lado van a estar las especies que tienen las menores dimensiones de diámetro como promedio. Y entonces acá está picana, por ejemplo, ¿no? Esta es la línea más inferior. Luego también está en esta misma, aquí tenemos, por ejemplo, acá vamos a ver, tenemos otras especies como tajibo, como también verdolago, ¿no? Entonces, podemos ver a través de esa gráfica cuáles presentan los mayores volúmenes en promedio, cuáles presentan los menores volúmenes en promedio, ¿no? Otro aspecto que también podemos ver de este gráfico es, como ustedes pueden ver acá, ¿qué especies tienen una curva de distribución asimétrica y qué especies tenderán a tener una curva simétrica? Y cuando hablamos de una curva simétrica, estamos hablando a una curva en forma de campana que el punto donde está la mediana, que es el mismo y divide en dos partes casi exactamente, o exactamente iguales, ¿no? O una aproximación, ¿no? Entonces, así nosotros podemos ver, por ejemplo, acá, eso va a ocurrir cuando esta línea esté al medio. Entonces, ¿en cuál de estas especies estará más al medio? Posiblemente en esta, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de que se encuentre acá, ¿no? Entonces, soto y cedro tienen muchas posibilidades de presentar una curva de distribución simétrica en relación al diámetro, a la variable diámetro. Por otro lado, si nos indican cuáles serán las especies que presentan la mayor asimetría, van a ser, por ejemplo, las que estén más hacia abajo, más hacia arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta está más hacia abajo, entonces Tajibo presenta una asimetría, lo mismo que verdolago, ¿no? Entonces, posiblemente esas son las especies que presentan la mayor asimetría en la distribución de esta variable diámetro, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces que la mediana está concentrada en la parte izquierda,
en la parte izquierda, por lo tanto vamos a tener una curva más larga en la parte derecha, y por lo tanto estos dos tendrían una simetría hacia el lado derecho, ¿no? Una simetría hacia el lado derecho, porque la mayor cantidad de las frecuencias del número de individuos están concentrados en las clases diamétricas inferiores. Por eso es que la mediana está más a este lado, más hacia abajo, ¿no? Bien, entonces, esto nos permite describir entonces un conjunto de especies en función al comportamiento de la variable diámetro, pero también vamos a irnos acá, nosotros podemos colocar acá, ¿no? Otros argumentos más, otros argumentos, por ejemplo, podríamos colocar el color, ¿no? Que también es importante, ¿no? El color, pero también podemos colocar acá, por ejemplo, otro box plot. Hemos hecho un análisis de la variable diámetro en función de la especie, pero podríamos hacer también ahora un análisis no del diámetro, sino más bien del volumen. ¿Cómo se distribuye el volumen estadísticamente para cada una de las especies? Entonces vamos a tener box plot. Ahora vamos a tener volumen. Entonces va a ser árboles, volumen, ¿no? Aquí tenemos entonces el volumen. En función, esto quiere decir en función, hemos dicho de las especies. Entonces tenemos árboles, especies. Bien, entonces ahora tenemos ahí, y ahora vamos a tener otro gráfico. Ahora vamos a ver, bueno, antes vamos a limpiar la consola. Vamos a ver ahora nuestro gráfico, y ahora podemos ver el gráfico del volumen. Bien, fíjense, ahora tenemos acá volumen, ya no tenemos diámetro. Volumen, ahora, si nosotros vemos el volumen, por ejemplo, ¿cuál será la diferencia? No tenemos outliers en la parte inferior, en ninguno de ellos presenta outliers. Todos los outliers, los valores extremos están, o los valores fuera de la distribución, de la curva de distribución, están en la parte superior. ¿Qué especie es la que tiene mayores outliers en la parte superior? El roble, ¿no? En relación al volumen, ¿no? ¿Cuál es la especie que no tiene outliers? El cedro no tiene outliers ni en la parte inferior ni en la parte superior, ¿no? Tampoco lo tiene la picana, ¿no? No tiene. Tampoco lo tiene el verdolago. Bueno, el verdolago sí lo tiene, un solo en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, a ver, si nosotros analizamos verdolago, fíjense su caja, es interesante, pero aparece un solo valor extraño acá. Entonces, este valor hay que tener mucho cuidado. Posiblemente hayamos cometido un error en la medición de la altura o del diámetro, y por eso nos está saliendo un valor del volumen sumamente alto que no coincide con la curva de distribución de la variable volumen para esta especie, ¿no? Para esta especie. Lo mismo con el soto. El soto, por ejemplo, tiene una buena distribución, ¿no? Fíjense acá, tenemos acá debajo del primer cuartil un número de individuos bastante importante, encima del tercer cuartil lo mismo, pero aquí tenemos un solo valor extremo, ¿no? Entonces significa que esto posiblemente también puede ser que sea un error de medición que hayamos tenido, y tenemos que ir a la base de datos, ver para la especie soto, hacer un filtrado y ver ese. Fíjense, los árboles tienen más o menos hasta 4.5 metros cúbicos, pero resulta que hay un solo, ese es el máximo, 4.5, pero resulta que hay un solo árbol que tiene 7.5 metros cúbicos, entonces hay mucha diferencia, y por lo tanto hay que ver si realmente esto no es un error de medición, un error de cálculo, para poder ver. Entonces, el diagrama de cajas también nos sirve para que nosotros podamos identificar posibles errores que hayamos cometido, ¿no? En diferentes maneras en nuestra base de datos, y estar seguros realmente si estos son valores que representan realmente las condiciones de los árboles que están en ese bosque, o posiblemente sean errores, ¿no? Entonces, acá lo mismo tenemos, ¿no? Algunos tienen unos pocos individuos en la parte, algunos outliers superiores. Entonces, acá nosotros podemos también responder a las mismas preguntas que el diámetro. Por ejemplo, bueno, y otra cosa que nos habíamos olvidado en el caso del diámetro es que también el diagrama de caja nos permite ver qué variables son las que tienen
un mayor grado de dispersión del volumen en este caso. Por ejemplo, acá el grado de dispersión va a estar dado entre este bigote y este bigote, ¿no? Este ancho. Este, por ejemplo, tiene un ancho mayor, entonces significa que el cuchi tiene un mayor grado de dispersión del volumen en relación al cedro, ¿no? Aquí. Pero este otro, el Hichituriki, tiene todavía un grado de dispersión mucho mayor que de la especie Cuchi, ¿no? Y posiblemente acá tenemos que el soto es el que tiene el mayor grado de dispersión de la variable volumen. Aquí tenemos el soto, es esta distancia entre el valor mínimo y el valor máximo de la curva de distribución. Entonces, este grado de dispersión es el rango, por lo tanto, es mucho mayor para el soto. Entonces, podemos decir que la variable que tiene un mayor grado de dispersión en relación al volumen es la especie soto. En cambio, la que tiene el menor grado de dispersión, posiblemente sea verdolago. Fíjense esta distancia, el verdolago, ¿no? El verdolago, posteriormente puede estar ahí también haber otra especie que también tenga un menor grado de dispersión, puede ser la picana también. Entonces también el grado de dispersión, que es una medida que nos indica cuán variable es el volumen, podemos identificar en el gráfico de cajas. La otra pregunta que habíamos indicado también en el diámetro es, a ver, esta variable volumen, cómo se comporta desde el punto de vista de la asimetría de su curva de distribución. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que Hichituriki, su línea, su mediana está casi al medio. Entonces, significa que Hichituriki tiene una curva de distribución del volumen que es simétrica, ¿no? Entonces, acá es simétrica. Entonces, a ver, tenemos la otra, por el contrario, vamos a tener, por ejemplo, que morado tiene una curva de distribución asimétrica, no asimétrica a la derecha, porque aquí tenemos un mayor número de individuos, esta distancia es mucho más larga, ¿no? De la derecha, por lo tanto, es una curva con una asimetría a la derecha, ¿no? Entonces, tenemos también acá, a ver, otra, bueno, esa sería la que tiene la mayor asimetría, pero en este otro lado, por ejemplo, tenemos al revés. Cedro presenta también una asimetría, pero su asimetría es a la izquierda, a la izquierda. ¿Por qué? Porque la distancia que hay más larga está debajo del primer cuartil. Esta distancia es mucho mayor que esta. Por lo tanto, tiene una asimetría a la izquierda. Entonces tenemos aquí una curva de distribución con asimetría a la izquierda, ¿no? Y tenemos acá una curva de distribución con asimetría a la derecha en el caso del morado, ¿no? Entonces, fíjense, estamos haciendo estas comparaciones, pero además de eso, hemos dicho que estas cajas nos dicen que este es el primer cuartil, este es el tercer cuartil, por lo tanto, podemos también ver, si queremos profundizar probabilidades de ocurrencia de estos cuartiles, ¿no? Y ver cuáles son las mayores probabilidades, qué especie nos va a dar los mayores volúmenes de madera, ¿no? O que presenta mayores probabilidades de ocurrencia. Bien, entonces este gráfico, como ustedes pueden ver, es sumamente importante. Bien, entonces acá vamos a tener, ¿no? Bueno, y después de eso nosotros podemos darle, por ejemplo, podemos dar lo que hicimos ayer también. Podemos ver acá, a ver, vamos a tratar de ver, que era par MF row. Habíamos dicho que podemos colocar en una fila dos gráficos. A ver, vamos a ver que no tenemos algún error ahí. Acá vamos a tratar de ver si sale bien. Bien. Fíjense acá lo que estamos haciendo. Ahora yo puedo comparar acá. Bueno, lo vamos a cambiar algunos colores, todo. Pero fíjense, en este gráfico yo puedo hacer una descripción de la variable diámetro y al mismo tiempo también ver una descripción de la variable volumen por especie, ¿no? Lo que pasa es que acá tal vez valga la pena, en algunos casos simplemente se coloca, en vez de colocar el nombre común, nosotros podemos poner algunos códigos para que acá pueda ingresar todo, es por eso que nos está viendo. Algunos, por ejemplo, en vez de colocar cedro, nosotros simplemente podríamos haber colocado CE, pero colocar ahí una leyenda que CE corresponde a cedro, ¿no? O CU corresponde a Curupau, para que puedan ingresar la codificación de todas las especies.
Bien, entonces, esa es una cosa que después podemos verlo. Bien, entonces, ¿qué más podemos ingresar acá en nuestra, bueno, habíamos indicado hasta ahora no hemos colocado colores, pero nosotros también podemos trabajar con colores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 11 especies, y podemos colocar esos colores, ¿no? Entonces, teníamos de un anterior ejercicio, teníamos los colores, entonces habíamos dicho colors, va a ser una paleta de colores que va a ser igual a C. Nosotros vamos a colocar entonces acá los colores, ¿no? Azul, azul. Podemos colocar, a ver, verde, verde. Podemos colocar rojo. Podemos colocar amarillo, amarillo. Podemos colocar naranja, naranja. Podemos colocar rosado. Podemos colocar el color cian, es otro color, cian. Hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colores. Bien, entonces podemos colocar más acá gold, color oro. ¿Qué más tenemos ahí? Magenta, magenta es otro color. Podemos colocar brown, color café. Bien, hasta ahí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nos faltaría un color, porque son 11 especies, ¿no? Entonces vamos a tener, ya tenemos rojo, azul, podemos poner violeta. Bien, entonces ya tenemos los colores. Y ahora vamos a colocar entonces acá, col igual colors, ¿no? Y lo mismo acá, coma, col igual colors, la paleta de colores, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir y vamos a hacer correr. Bien, y nos vamos a la ventana donde está el gráfico, y este sería entonces ahora el nuevo gráfico. Fíjense, entonces ha cambiado ahora, está mucho mejor, ¿no? ¿Qué más nos faltaría colocar acá? Lo que nos falta colocar, por ejemplo acá, sería, bueno, aquí vamos a colocar, bueno, estos outliers nosotros podemos definir y decir que queremos que salgan los outliers o que no salgan, ¿no? Entonces también se puede hacer eso, vamos a ver eso ahí. Bien, pero ahora una cosa importante, acá tenemos que colocar el nombre, la etiqueta al eje X y el X y también la etiqueta al eje Y, y eso lo vamos a hacer acá. Bien, entonces acá tenemos, bueno, vamos a volver acá, bien. Entonces ya tenemos colores, ¿no? Ahora entonces, ¿qué tenemos que colocar acá? Hemos dicho XLab. XLab va a ser, ¿qué etiqueta vamos a poner en el eje X? Vamos a colocar entonces especies. Vamos a poner especies forestales. Bien, y el eje Y, ¿no? Aquí tenemos entonces el eje Y que va a ser YLAB, va a ser igual a diámetro. Entonces, diámetro, entonces podemos colocar en centímetros, diámetro en centímetros, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el diámetro en centímetros. Bien, entonces ya tendríamos eso acá. A ver, vamos a ver ahora. Ahora tendríamos acá lo mismo, solamente que acá, bueno, XLab se va a mantener, va a ser lo mismo, son las especies forestales en el eje X. Y en el eje Y, eso sí tenemos que cambiar, porque en el eje Y tiene que estar volumen de madera. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Volumen de madera. Bien. Entonces, ahora sí está cerrado. Y ahora vamos a ver si no hemos cometido algún error.
Bien, entonces aquí vamos a ver que está bien. Aquí tenemos diámetro en centímetros, tenemos especies forestales, el volumen de madera, ¿no? Entonces, fíjense, la escala es diferente. El volumen de madera tenemos desde 0.5 hasta 7.5. En el caso del diámetro tenemos desde 40 centímetros hasta más de 120 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la distribución, ¿no? Entonces, ahora tenemos entonces esta distribución que sería con los outliers. Estamos graficando los outliers, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, bien, con outliers. Entonces, acá vamos a colocar la siguiente. Estamos generando un gráfico. Ahora vamos acá generar un gráfico de cajas, es dicho, para el diámetro y volumen por cada una de las especies y con los outliers, que son los valores raros, outliers, ¿no? Ahora vamos a colocar acá lo mismo, pero vamos a generar, eh, bueno, acá también gráficos sería, porque no es un solo gráfico, aquí sería generar gráficos de caja, gráficos de caja para el diámetro y el volumen por cada una de las especies y con los outlets. Acá vamos a colocar lo mismo, pero acá vamos a colocar aquí, que vamos a generar nosotros gráficos de caja para el diámetro y el volumen, por cada una de las especies, pero y sin los outlets, sin ahora. ¿Cómo definimos entonces eso de que no aparezcan los outlets? Entonces vamos a colocar acá, entonces nuevamente vamos a colocar nuestra paleta de colores, todo lo que hemos colocado ahí, y le vamos a agregar un nuevo argumento, ¿no? Un nuevo argumento a cada una del gráfico de cajas. Entonces, bueno, el color es boxplot, entonces aquí está color, entonces acá le vamos a agregar un argumento más. Y ese argumento va a ser el argumento outline, ¿no? Entonces vamos a colocar acá outline, ¿no? Me está preguntando, ¿quiere que le muestre los valores raros de la curva de distribución? Entonces yo no quiero que aparezcan esos valores y voy a colocar entonces igual falso, ¿no? Entonces voy a colocar falso. Lo mismo acá. Acá voy a colocar lo mismo, entonces vamos a colocar acá. Hemos dicho volumen, ¿dónde está? Diámetro, volumen de madera, entonces coma. Y aquí lo mismo, outline igual falso. Que no quiero que se muestre esos valores, esos valores que están fuera de la distribución de las variables. Bien, entonces ahora vamos a generar. Bien, y fíjense ahora lo que tenemos. Ahora tenemos las distribuciones de las variables, pero sin los outlets. Y posiblemente esto sí nos permita fácilmente interpretar, ¿no? Fíjense, hemos sacado a los outlets y tenemos ahora mayores posibilidades de saber cuáles son las especies que tienen los mayores volúmenes en promedio o en diámetro, cuáles son las especies que tienen los mayores grados de dispersión o menores grados de dispersión en relación al diámetro y el volumen, cuáles son las especies que presentan mayor aproximación a curvas simétricas en forma de campana, cuáles son las especies que presentan asimetrías más a la derecha, más a la izquierda en relación al diámetro, al volumen. Entonces, a partir de este gráfico nosotros podemos generar una serie de interpretaciones, ¿no? Comparando dos variables que son sumamente importantes en forestal, que es el diámetro a la altura del pecho en centímetros y el volumen de madera en metros cúbicos, ¿no? Entonces estamos viendo el comportamiento ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Soto, fíjense, Soto presenta es la especie que presenta la mayor variabilidad en relación al volumen de madera. En cambio,
Verdolago es la que presenta el menor grado de dispersión. ¿Cuál es la especie que tiene el mayor volumen? Cedro. Fíjense el cedro. Es el que tiene la mayor mediana. ¿Cuál es la especie que tiene el menor volumen en términos de promedios? Esta especie que está acá, ¿no? Que tenemos que colocar, hemos dicho acá, con códigos, y eso también lo vamos a cambiar para que sea codificado. Entonces, acá es importante que nosotros interpretemos estos valores, ¿no? Entonces, podemos interpretar entonces estos valores, y si nosotros vemos, es importante que entonces tengamos mejor el gráfico de caja sin estos outliers, ¿no? Porque los outliers son valores raros que están fuera de la distribución. Y lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en la mayor cantidad de mediciones y su distribución, y por lo tanto ver todo lo que está en la curva de distribución, ¿no? Y ahí tenemos ahora con colores, podemos identificar fácilmente las preguntas de asimetría, de medidas de tendencia central, de medidas de dispersión. Entonces, tenemos esa facilidad. Bien, además de eso, nosotros podemos tener, y también podemos hacer lo siguiente, podemos generar un gráfico de cajas, pero como siempre podemos ir argumentando, pudiendo ir colocando más argumentos. Por ejemplo, eh, podemos cambiar y colocar, por ejemplo, de que ahora nos pueda dar lo que está ahí en el eje horizontal, podemos llevar al eje vertical. Entonces, para eso vamos a colocar lo siguiente. Vamos a tener acá nosotros lo mismo de acá, ¿no? Vamos a generar gráficos. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a generar gráficos. Acá. Generar gráficos de caja para el diámetro y el volumen por cada una de las especies y sin los outliers. Y aquí vamos a colocar, ¿no? En forma, o en una dirección, ¿no? Con una orientación horizontal. Con una orientación horizontal. Es como hacer un gráfico de barras, pero horizontal, no vertical. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos entonces a incluir un nuevo argumento acá. Vamos a incluir un nuevo argumento después de outline, coma. Vamos a colocar entonces ahora horizontal, estamos diciendo, usted nos está preguntando si nosotros queremos que esté las barras horizontalmente, no verticalmente, como hemos mostrado hasta ahora. Le decimos que sí queremos que sea horizontal, por lo tanto vamos a colocar acá true. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces queremos también que esté horizontal, los dos que estén horizontales, horizontal igual true. Bien, y ahora hacemos correr el gráfico. Bien, y ahora tenemos, fíjense, una nueva manera de mostrar los gráficos, ¿no? Entonces ahora estamos viendo, pero ustedes pueden ver ahora, tenemos acá, ¿y qué es lo que tenemos que cambiar ahora? Lo que tenemos que cambiar, fíjense acá, aquí tiene que estar diámetro y especies tiene que estar ahí. Aquí tiene que estar volumen y especies tiene que estar ahí. Entonces, como estamos cambiando de horizontal a vertical, entonces también tenemos que cambiar acá de que este diámetro en centímetros tiene que ir, bueno, esto lo vamos a quitar, y esto tiene que ir acá. Ahora va a ser esto, y lo que es especies forestales, esto lo vamos a quitar, y esto tiene que ir acá. Ahora sí, y lo mismo tenemos que hacer con el volumen. Entonces, quitamos el volumen de madera, y eso tiene que estar en el eje X, volumen de madera, bien. Y especies forestales tienen que estar en el eje Y. Bien, y ahora lo colocamos ahí, pegamos. Bien, ahora vamos a hacer correr nuevamente. Y ahora tenemos, a ver, el gráfico. Bueno, eso de la codificación, eso tenemos que cambiar, pero ese sería, bueno, aquí porque no pueden ingresar.
Pero ustedes pueden ver que ahora tenemos acá el volumen de madera, ¿no? Y aquí también tenemos el diámetro en centímetros. Entonces, cuando nosotros vemos las cajitas de esta manera, entonces, por ejemplo, esta forma horizontal de las cajas nos permite interpretar mejor las asimetrías. Por ejemplo, nosotros vemos que acá dentro del diámetro, por ejemplo, ¿cuál será la especie que presenta mayor asimetría? Por ejemplo, podemos ver acá eh, que en el caso de verdolago, entonces la mediana está más a la izquierda, ¿no? Tenemos un espacio acá, esta área es muy diferente a esta otra, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Entonces, podemos decir que la variable diámetro para el verdolago presenta una asimetría, pero a la derecha, ¿no? Entonces, porque están concentrados más los valores acá, en la parte izquierda, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? En cambio, si nosotros vemos cuál será la curva que presenta una mayor aproximación a la simetría, podemos ver, por ejemplo, esta especie, ¿no? Que casi la mediana está al medio, ¿no? Es como si fuera esto 50%, si es 50%, entonces esta es la especie que presenta la mayor simetría. Entonces, esta especie tiene mayores probabilidades de tener una distribución casi exactamente en forma de una campana, simétrica, ¿no? Bueno, y lo mismo podemos hacer en relación, la misma interpretación en relación al volumen, ¿no? Entonces, acá lo único que nos falta es que nosotros tenemos que colocar, hemos dicho, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas. Y lo podemos poner entonces nosotros como código. Entonces, para eso, ¿dónde tenemos que ir? Entonces, tenemos que ir acá, en la base de datos original, de donde nosotros hemos importado, tenemos que cambiar y tenemos que ir colocando esos códigos, ¿no? Esos códigos. Bien, entonces, acá, una vez que nosotros tenemos esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simplemente agarrar de acá, podemos guardar, ¿no? Y podemos colocar y copiar el gráfico. Entonces, estamos copiando el gráfico, ¿no? Y lo podemos copiar entonces acá y podemos colocar entonces, bueno, acá vamos a colocar parte 4, aquí va a ser parte 4, entonces son gráfico de cajas. Gráfico de cajas. Bien, entonces tenemos gráfico de cajas, ¿no? Entonces lo estamos guardando este gráfico. También lo podemos guardar el que estaba como vertical. Entonces acá vamos a generar de nuevo ese gráfico como vertical. Entonces, y ahora vamos a guardarlo como JPG al 100% y lo vamos a guardar también acá. Y entonces esto va a ser aquí gráfico de cajas 2. Bien. Entonces estamos guardando. ¿Qué más teníamos después? Bueno, y tenemos también eh, si nosotros quisiéramos, acá también tenemos, bueno, vamos a volver, la variable especie, diámetro, altura comercial, volumen, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver ahora un gráfico que sea, pero no quiero que sea diámetro, sino quiero ver más bien altura comercial. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Entonces, vamos a generar nuevamente un gráfico de cajas acá. Bueno, podemos hacerlo verticalmente, como estamos haciendo, pero acá vamos a colocar, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer ahora vamos a generar gráficos de caja para la altura comercial y el volumen? La altura comercial, el volumen. Ahora queremos relacionar altura comercial y volumen, ¿no? Para cada una de las especies. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Lo que va a cambiar es que nosotros vamos a tener ahora, aquí tenemos que volver acá para ver el nombre, es altcom, nombre de la variable. Entonces acá tenemos esa variable, entonces acá lo que vamos a hacer es cambiarlo, ¿no? Entonces altura comercial acá vamos a colocar, ahora no va a ser diámetro,
ahora va a ser altura comercial, ¿no? Entonces es la variable alt, ¿no? Bien, ahora tenemos ahí. Bien, entonces en función a los árboles, está bien todo esto, ahora colores, no hay problema. Lo que vamos a cambiar es ahora esto de acá. Y el A va a ser altura, altura comercial en metros. En metros. Entonces tenemos altura comercial en metros. Bien, acá lo mismo. Ahora lo mismo tenemos acá. Y esto no va a cambiar. Ahora árboles volumen. Árboles, aquí tenemos volumen de madera. Bien, entonces no va a cambiar esto. Ahora vamos a hacer correr. Bien, ahora tenemos este gráfico, ¿no? Ahora vemos aquí altura comercial y ahora vemos acá volumen de madera, ¿no? Entonces vemos cómo varía la altura comercial. Bueno, también esto va a estar influir, no tenemos que dejar de lado también la información que estos gráficos están influenciados también por el número de individuos que hay de cada una de las especies, ¿no? Pero de todas maneras nos permite saber cómo se distribuyen, cuál sería la curva de distribución de cada una de estas variables. Por ejemplo, morado, si ustedes ven en relación a altura comercial, presenta la mediana casi al medio de la caja. Por lo tanto, el morado es la especie que presenta una simetría en relación a la variable altura comercial, ¿no? En cambio, fíjense, cedro, esta otra especie que tenemos acá, el soto, son asimétricas totalmente, están hacia arriba, su mediana o hacia abajo totalmente, entonces presentan asimetrías muy grandes a la izquierda y a la derecha, ¿no? También, cuáles serán las especies que presentan las mayores alturas? Aquí tenemos, por ejemplo, esta especie, ¿no? Que va a presentar la mayor altura. Las menores alturas van a estar por acá, con morado y esta otra especie, ¿no? Que después lo vamos a codificar. Entonces, podemos ver cuál es el grado de dispersión mayor de la altura. Podemos ver, por ejemplo, que los grados de dispersión de altura son mucho mayores que el volumen, especialmente en esta especie, en la segunda, ¿no? Aquí igualmente tenemos una gran variabilidad, ¿no? De la altura. Y solamente tenemos, por ejemplo, esta otra especie. Hay algunas especies que presentan una menor variabilidad, como soto, por ejemplo, que el grado de dispersión de su altura es menor, es menor. Entonces podemos ir comparando entonces ahora altura comercial y volumen de madera. Entonces no nos olvidemos acá de que nosotros tenemos que, para hacer una mejor interpretación, tenemos que tener una codificación acá, para que entren todos los. Entonces, hemos indicado que normalmente la codificación es colocar simplemente CE, a menos que haya otra que tenga también lo mismo, pero normalmente CU, MO, RO, SO, PE, de manera que vamos a saber que eso corresponde a cedro, curpaú, morado, roble, soto y verdolago, ¿no? Entonces, esto también lo podemos guardar, y hemos dicho, agarramos acá, guardamos como JPG con 100% de calidad, y ahora vamos a tener entonces, acá podemos guardarlo, y podemos tener gráfico de cajas, este es el 3. Entonces ya tenemos todos los gráficos, tenemos también nuestro script, ¿no? Para hacer los gráficos de cajas. Bien, entonces esa sería la parte de elaborar, de generar gráficos de cajas, que son gráficos que nos permiten rápidamente comprender cuál es la forma en que se distribuyen estas variables, ¿no? Entonces, vamos a irnos acá, ¿no? Y vamos a detener entonces la grabación. Entonces, este sería el video para los gráficos de caja en estadística descriptiva.